invitado ya llegó, estaba en otro webinar hace un instante. Hola, buenas tardes, Manuel. Muy ¿Cómo estás? Que bien. el Señor te bendiga. Buenas tardes a todos. El entrenador Marco es una persona con la que he trabajado en los últimos 5 años. Nos conocemos ya hace aproximadamente 8 años, desde que estaba en Venezuela. Hemos hecho una buena mancuerna y pues los resultados se han visto en los últimos Juegos Nacionales y los últimos 5 años principalmente. Poco a poco se ha ido implementando cosas. El día de hoy lo que les vengo a presentar es una especie de segunda parte, de estas entregas sobre maderas. Hoy vamos a hablar de los materiales utilizados en la construcción de maderas en el tenis de mesa. Esto es un tema importante después de lo que vimos anteriormente. Podemos decir que las maderas, como vieron, influye también desde el tamaño, pasando por la empuñadura. Hablamos del sweet spot que hoy inclusive les voy a ampliar el tema. Entonces, eso hace que las maderas tengan un avance cada vez mayor. Estamos en una época de cambio, debido a que en los últimos 10 años hemos tenido 2 cambios de bola. Ya a silenciar a los participantes por un momento. Y seguramente dejaré 2 personas en esta plataforma. Ok, bueno, entonces estamos en una época de cambio. Tenemos una bola desde hace año y medio, la bola ABS. Esta bola es muy diferente al comportamiento de la bola poli, debido a que su pique es un poco más rápido que la bola poli anterior. La bola poli tenía un pique hacia arriba, el cual dificultaba sobre todo para cosas como el bloqueo. Esta bola pega un poco más bajo, es mucho más similar a la bola de celuloide antigua, pero a la vez también va con menor efecto. Lo que hace sobre la mesa es una especie de deslizamiento que han hecho los jugadores y también las casas tecnológicas, sobre todo con los jugadores profesionales, es cambiar el tipo de madera utilizada. La madera se ha ido perdiendo ese uso con el pasar de los años. Y además de eso, hemos permitido que estas nuevas tecnologías, sobre todo en materiales, sea grande. Vamos a ver, comencemos por darnos cuenta que el grosor, como hablaba la semana pasada, tiene una gran influencia en la construcción de la madera. Tenemos que verlo como Nikola Tesla. Si quieres encontrar los secretos del universo, hablemos en términos de energía, de frecuencia y vibración. ¿Por qué? Tenemos que decir que una madera de tenis de mesa es como un instrumento musical. Al ser de madera, es material vivo, por más de que esté combinado en algunos casos por compuestos artificiales, por fibras artificiales, siempre va a tener una frecuencia de transmisión en su construcción. ¿Qué nos puede ayudar eso? Que nos puede traer ventajas en el caso de implementación de fibras artificiales, y en el caso de maderas, si utilizamos unas maderas mucho más equilibradas, una gran variedad, podemos hablar que existe en el tenis de mesa en uso actual alrededor de 150 maderas, tipos de madera, sin distinción. Ya no estoy hablando separadamente de las capas para núcleo o las capas intermedias y exteriores. Hay tipos de material que se usan para exclusivamente se usan exclusivamente para capas intermedias, otras se van a usar para capas exteriores. Pues recordamos esta gráfica de la semana pasada, de unas maderas más delgadas que son para el juego de loop y top, que son de 6 milímetros o menos. Si nos damos cuenta, los top 10 del mundo, casi todos están utilizando maderas por debajo, a excepción de Harimoto. Harimoto está usando una madera de 6.1
inclusive esa es la última personalizada que se le dio, tiene 6.1 a 6.2. Entonces es una madera que va para juego intermedio. Si fuera una madera, una madera completamente construida en material natural, tendríamos una madera de 7 milímetros o más. Eso es la ayuda que dan los compuestos artificiales. Entonces aquí, en esta gráfica podemos ver, hace poco salió una madera, material nuevo por parte de Butterfly, que se llama CNF. CNF es una fibra natural derivada de los lignocelulósicos, cual ya les voy a mostrar gráficamente. Tenemos maderas de baja, media y alta densidad, las cuales en el caso de las de baja densidad, por baja y algunas de media densidad, nos van a trabajar lo que son núcleos. Otras que también pueden utilizarse para no se astillan tanto, eso es una desventaja que tienen algunos tipos de madera, nos pueden dar una ayuda para capas medias y capas exteriores. Tenemos otra fibra natural como es el basalto. Hay una madera en este momento que se llama Balsatec en Itacu y una marca que se llama Soul Spin, que es alemana, que hace raquetas custom. Las maderas cuestan aproximadamente, la más barata debe estar alrededor de los 130 euros, pero son maderas custom las cuales las están utilizando algunos jugadores o ellos están pidiéndole a esa empresa que les personalice sus raquetas. Tenemos otras como el carbono, el Cylon, el Tetsalium, que es aluminio laminado, el Kevlar, Larilate, aramida y Aratox. Todas estas son derivados de las aramidas. Y también está la fibra de vidrio, tenemos muchos tipos de material. Seguimos. Estas son algunas de las más populares. No puedo mencionarlas todas porque pues duraría aquí eternamente. Estas son maderas utilizadas para lo que son los núcleos, lo que es el abashi, obeche o anju. Unas personas con falta de conocimiento en materiales de madera. En mi carrera como ingeniero agroindustrial tuve la oportunidad de ver eso como materia. Y hay maderas que están catalogadas taxonómicamente diferente. Son el mismo nombre científico, pero llamadas diferentes por su procedencia. El kiri podemos decir es una madera africana, la cual está originada en Camerún y Gabón. Las maderas, la gran mayoría son gabonesas y cameruneses. Y hay una pregunta que se viene ahí. ¿Podemos decir que en Sudamérica no podríamos producir maderas? Alguien dijo que si podrían, en un webinar o en una reunión, dijo que si se podían producir cauchos. Marco, no sé si se acuerda, esta mañana. Esa persona yo simplemente no le quise contestar, pero si le hubiera contestado, le hubiera dicho, no nos inclinemos por los cauchos, sino inclinémonos por las maderas. Sería una industria más rentable. La balsa, que es la más popular, sobre todo, es una madera que se ha dejado de utilizar, pero la balsa es una madera que es muy apetecida en los jugadores de bloqueo y defensa, y de los jugadores que ya llevan muchos años en el tenis de mesa, sobre todo los que tienen más de 60 años. 50, 60, 70 años que jugaron en la época sobre todo de los 70 y comienzos de los 80. Tenemos el abeto o spruce, muy popular. El palo de rosa, que hay una madera de espiga que se llama rosewood. El hinoki, que le llaman el oro de las maderas. Y el coto, que es una de las maderas más populares en este momento dentro del tenis de mesa. El coto es la más utilizada por Butterfly. Estas, podemos decir, si quieren a buscar catálogo, hay una página que se llama Wood Database en internet, tiene la mayoría de maderas catalogadas en el mundo. Tú puedes ir a buscar, si quieres saber una u otra, buscas el nombre científico, buscas la madera y te muestra una foto y te da los datos físicos de ese tipo de material. ¿Sí? Y eso nos ayuda ¿a qué? A conocer los componentes de nuestras raquetas. Es muy importante conocerlos porque así
también lo relacionamos con lo que utilizamos en nuestro juego. Falta estudio en ese sentido, falta un desarrollo tecnológico en ese sentido, y también nos falta de pronto decir que el tenis de mesa es más que pegarle a la bolita, o es más que ir a hacer multiball, es más que prepararse técnicamente, tácticamente, etc. La parte científica es supremamente importante. Aquí coloco una gráfica de fibras artificiales, la cual es Kevlar, aramida y Arylate. El Arylate originalmente es amarillo, ¿por qué? Porque es una aramida. Y originalmente es Kevlar. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres materiales? Una cosa muy sencilla, se llama densidad y especificaciones. El Arylate es una patente comercial de Butterfly, hecha por la empresa Vectram. Pero hay maderas de aramida de otras empresas como Donic, que tiene, por ejemplo, la Patrick Baum Carrera, o Xion, que tiene la Stradivarius. Y son maderas que tienen aramida, carbón, o por ejemplo cuando estuvo la época de la Moonbeam, o la K-Shot de Butterfly. Y estas maderas y estos tipos de materiales estaban hechos con este tipo de material. Una época dorada, después vinimos a la Viscaria, que salió aproximadamente en 1995-96, que es la mezcla de Carbo Kevlar. Por ahí Ginge tiene una madera de Carbo Kevlar. Y que es aproximadamente una madera que es muy similar. Una es la B14 y la otra es la B14 Pro. Resulta que la B14 Pro, la diferencia con la B14 es el grosor de esas fibras. Y hay problemas, hubo problemas y dejaron la B14 Pro. Ahora, otra fibra. Esa fibra se llama PBOC, la cual patente se llama Cylon. En este momento, Butterfly tenía casi la potestad respecto al Cylon. Esa potestad ahora fue sacada por tres empresas. Una es Xion, que sacó una madera llamada Ice Cream. La Ice Cream es una madera la cual es una híbrida, que tiene por un lado Cylon y por el otro lado tiene Arylate. Esta la usa un jugador de Corea, el cual pues, ha dado buenos rendimientos, pero no es el mismo rendimiento que va a dar una madera completamente con la misma fibra. Por cuestiones de hibridación, cambia la vibración. Y últimamente salió la marca quizás que le está dando una competencia respecto a este material más serio, que es Yula, con la Energon, la Centaurio, y también sacaron una Yula Emotion que también es de PBOC. Ellos sacaron prácticamente una línea completa con esto. Que hicieron? Que ellos en el templado, en el proceso de templado, las maderas tienen que pasar por un proceso, ese material sintético tiene que pasar por un templado. Ese templado se hace mediante una autoclave, que es muy semejante a como hacen en la Fórmula 1. Y esto endurece el material. Entonces, a mayor tiempo, hay un tiempo límite para la máxima dureza, hay un tiempo mínimo para la mínima dureza, que queda como una tela. Entonces, con presión y temperatura, aumentando y disminuyéndola sucesivamente, se va logrando la dureza deseada, la flexibilidad y además de las características de torsión que puede generar esa madera relacionada. Puede llegar a durar hasta entre 12 y 14 horas aproximadamente en este momento en algunas marcas. Eso depende también. Estos otros materiales como la fibra de vidrio, por ejemplo existe una madera que se llama Vander Diablo, utiliza ese material. La de basalto, como les hablaba, la BST, el CNF, que en realidad es líquido, pero se va endureciendo, se crea una fibra y esta se hace un hilado. Y el CAF, que se llama Control Assistant Fiber, que es derivada de la madera. Esto es un derivado de los residuos lignocelulósicos. Se crea una fibra larga y se construye. Ahora volvemos a la parte del balance de la madera. Tenemos materiales como el Wenge, que es muy pesado, perdón. Y nos puede dar, el Wenge está en el 1
y este nos puede dar un peso muy alto, lo cual hace que la madera, entre más pesada este mango, esta empuñadura, nos puede llevar el centro de percusión, alterarlo un poco, pero lo que más va a alterar es el centro de gravedad. El centro de percusión se ve desplazado un poco, pero lo que más se va a ver desplazado va a ser el centro de gravedad, y en este caso va a ir hacia la empuñadura, hacia el cuerpo. Si nosotros tenemos, como en el caso de la mayoría de las de Butterfly, que serían un tipo de madera como la 914, que es la segunda posición, ese tipo de maderas hacen que la madera tienda a ser de punta. ¿Qué depende de esto? ¿Qué nos puede ayudar esto? Que algunos, en el caso de los juegos de que madera sea pesada en la empuñadura, nos puede ayudar para los que son jugadores dentro de la mesa. Este ayuda también a que haya jugadores, por ejemplo, como en el caso de Harimoto, la empuñadura es pesada, y lo digo por experiencia propia. Él utilizaba una madera Inner Force, pero con una empuñadura de Shanjika ALC. Porque la empuñadura de ALC de esa empuñadura es supremamente pesada. ¿Cómo sabemos cómo funciona una madera? Esto es un gráfico de análisis vibroacústico. Les muestro, esta es la parte numérica, este es parte del trabajo que efectuaba con Marco. Y radica en el análisis sónico, por así decirlo, de las vibraciones de las maderas. Esto hace que uno sepa en qué punto hay saber cuán rígida es la madera, cuán reactiva es. No hablemos en términos de, es que esta madera es rápida, no, eso es un término cerrado, el cual desde 2015 ya prácticamente ninguna marca lo usa. Se llama reactividad. La reactividad es la capacidad de la madera de conservar la energía y volver a proyectarla. Entonces esta capacidad hace que las maderas tengan la capacidad de generar velocidad. No significa que la madera sea rápida. Por otra parte, también en esta gráfica nos va a mostrar lo que son los puntos de vibración. Hay unas frecuencias de tope, la gráfica no la ve. Tiene unas fórmulas, las cuales uno ahí analiza dónde son las zonas de vibración, dónde va a ser la rigidez y dónde va a ser la reactividad. Además de eso, también nos puede decir cuánto control tiene la madera. Entonces es algo que es supremamente, podría decirlo, un poco complejo, pero que una persona que ya tenga la experiencia, que ya tenga pronto un poco la capacitación, puede hacerlo, no digo fácilmente, pero sí lo puede hacer en un corto tiempo. Yo por lo menos a varias jugadoras de la selección de Valle he hecho análisis y los efectúo en mediodía. Ya decirle, y después, sabiendo de este dato, del análisis que tiene la madera actual, puedo proyectar dependiendo de qué se busque. Un ejemplo, hay una jugadora que tiene una madera que es supremamente rígida, pero estamos buscando que la madera tenga más control. Buscamos que tenga unas frecuencias determinadas, y esas frecuencias, aunque pueda sacrificar un poco la rigidez, me pueda dar las mismas características de velocidad, de reactividad, para poder generar esa velocidad, combinados con unos cauchos. Entonces no es solo el trabajo de la madera, sino también van metidos los cauchos. Los cauchos muchas veces y la mayoría de jugadores, de acuerdo a los análisis estadísticos que hemos efectuado, tienen mal escogidos los cauchos. ¿Por qué? Porque ¿qué necesidad tiene un jugador que no va a generar energía, que no va a generar velocidad, a tener una madera, a tener unos cauchos Tenergy 64? No la tiene. De pronto es un buen generador de efecto. Podemos irnos por un 0.5. Pero tenemos jugadores también que tienen un gran despliegue físico y simplemente les falta algo de feeling. Podemos irnos hacia un caucho tipo chino. Entonces, todo depende también del análisis biomecánico, del análisis de juego, y esto se va a unir en un gran componente. Ahora hablemos del sweet spot. El sweet spot en este caso presentamos dos maderas y voy a mostrarlas porque son exactamente el mismo material presentado de dos maneras distintas. En el primer caso tenemos a la madera Yula Energon, Super PVOC, que sería el equivalente a la Super ZLC que tiene Butterfly. Es exactamente el mismo material.
ya de acuerdo a algunas, tienen algunas variabilidades en las capas naturales, pero desde el punto de vista funcional son muy similares. Entonces ahí lo que va a pesar es la combinación del material que se aplica. En el caso de la PBOC normal, es el mismo caso de la Cylon Carbon. Algunas maderas, hace poco salió la madera de Harimoto, que es comparable a Liner Force con la Liner Force ALC. Después les voy a explicar cuáles son las diferencias básicas. Ahora podemos mirar, por ejemplo, en el lado derecho son 4 maderas, en el lado izquierdo, perdón, son 4 maderas Stiga. La primera es una Carbonaro 190, en la segunda es una madera NTC y la tercera de abajo es una Rosewood y la última es una madera carbón. Todas, si se dan cuenta, tienen un punto de sweet spot diferente. ¿Qué pasa con ese sweet spot? Es la capacidad. Entre más amplio sea, va a haber menor desperdicio de energía. La bola va a poder avanzar más y también va a perdonar un poco más los errores. Hay un jugador en el circuito, que es Lin Junyu, de China Taipei, el cual usa Super ZLC, con un Energy Heart por el forehand y un Dignix 05 por el revés. Ahora va a pasar a un caucho que llama Dignix 9C. Ya lo han mostrado entrenando con él. Caucho un poco más duro, igual pegajoso. O sea que podríamos decir que es un tensor híbrido de Spring Sponge. Y entonces se combina con este gran punto de sweet spot y hace que cometa muchos menos errores, sobre todo porque él juega un tipo de juego de frecuencia. Al jugar frecuencia, uno sacrifica precisión. Si tenemos un sweet spot grande, esos errores se van a perdonar un poco más y la bola va a poderse dirigir hacia el lugar deseado mucho más fácil. Si tenemos un sweet spot pequeño, como por ejemplo la Rosewood o la madera de NST, perdón, son puntos muy pequeños, podemos impulsarla 2, 3, 4, pero a la hora de aumento de velocidad vamos a botar la bola fácilmente. Y en el último caso está una comparación del sweet spot de una Carbonaro 145 y una Carbonaro 190. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia? Son 100 gramos por metro cuadrado de carbono, es lo que tiene cada una de esas maderas, pero una está distribuida de manera de 45 grados y la otra está distribuida a 90 grados. Entonces, ese punto ya nos puede perdonar. Hay jugadores que juegan muy bien rotación y yo por lo menos, de hecho, tenemos una jugadora que se está llevando en un cambio y se le está llevando hacia una 145 porque juega más rotación. Entonces se hace un proceso de medición, de pesaje, se miran qué tipos de capas se tienen. Eso ya hay algunos bancos, algunas páginas de personas que les gusta, que son famosos, que investigan, que conocen, pero también son personas que lo hacen de manera seria. Estos puntos son derivados principalmente de algunos deportes de raqueta y también del béisbol. ¿Por qué? La parte de las maderas, toda esta tecnología prácticamente ha salido del tenis de campo. El estudio del sweet spot, el estudio de vibraciones, la comparativa de vibraciones vibroacústicas, de las comparaciones de análisis vibroacústicos, han salido del tenis de campo, del paddle, del badminton, que están un poco más avanzados en ese punto. Los primeros que hicieron esto fueron los alemanes y los chinos, y ahora algunas personas independientemente estamos tratando de hacer esto para poder generar una contribución a la biomecánica, también a la optimización de entrenamiento, a la optimización de todos los jugadores y así generar un poco más de competitividad por parte de los jugadores, sobre todo de los países que estamos un poco más atrasados dentro del punto de vista del tenis de mesa, pero siempre haciéndolo desde una manera seria, de una manera concertada con fórmulas, con sustento científico y sobre todo aplicando ingeniería. Entonces tenemos maderas de una capa. Yo creo que el doc Juan Bautista sí la tuvo que haber visto. La madera de Cypress, por ejemplo, Old Cypress. Esa era una madera de los 70. Esas maderas eran muy populares.
De hecho, creo que un jugador de Valle, de apellido Bernal, usaba una madera completamente hecha de ciprés. Están las de 3 capas, que una que llamaba Power 3, de las últimas que alcanzó a salir. Esta salió hasta 1987. Tenemos las de 5 capas. Si se dan cuenta la distribución, en este caso tenemos en cuenta las dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una madera que salió hace poco de Arilade que se llama la Linga Ojuan, que es de Arilade Carbón, pero de 5 capas. Y sí tiene un comportamiento distinto. Ya voy a mostrar la razón por qué. Respecto al resto de maderas de Arilade. Y las de capa normal, de 5 capas, por ejemplo, una madera como la André Grua, como la Primora of Menos, son maderas que tienen ese aspecto. Ahora venimos a las más populares. Tenemos las maderas la solo madera, por ejemplo, la Pet Corbel de Butterfly, una madera que van a verla más adelante comparativamente con una madera de compuesto. Esta es más pesada, ahí van a ver un cambio de peso. Y también vemos en esta imagen lo que son la diferencia entre maderas inner y outer. ¿Por qué? Las maderas inner comenzaron a volverse populares hasta hace 6 años, cuando salió la Inner Force. La Inner Force salió, la primera versión de la Inner Force salió con una versión ZLC y ALC. Y las outer, que son las más normales, podríamos decirlo, como la Viscaria, como la Timobola LC, como por ejemplo una Fotino, son maderas que son outers, entonces tienen su capa de compuesto en la parte exterior. Se ve, entonces, este compuesto nos hace que, primero que todo, nos ayude a generar más torsión, pero no nos va a generar más efecto. Un jugador como por ejemplo Malone no usa una madera outer, juega con una madera inner, y todo el mundo, en muchas partes del mundo, incluida Sudamérica, hablan sin comparar una madera con otra. Ahora, por ejemplo, mire, tenemos una comparación de dos maderas, de dos placas, porque así las vamos a llamar, placas de aglomerado para tenis de mesa de Cylon, con agregados de Cylon. Aquí ya tenemos las medidas. Si se dan cuenta, tiene Anjou, tiene Spruce, que el Spruce es un abeto, y el Kiri, que es una de las más populares. Y que nos damos cuenta que precisamente cada una de las capas nos va a ayudar. En el primer caso, que es una madera inner, nos va a dar un control mucho más alto, pero a la vez nos va a generar una capacidad de contragolpe. Esa es la principal característica que tiene, por ejemplo, la raqueta Harimoto. Por eso Harimoto juega de la manera que lo hace. Y la madera outer, que es una de Cylon, que utiliza Lin Yunju, es una manera de generar frecuencia con poca fuerza, pero tiene muy buena potencia. Entonces es una madera que me va a sostener la bola en muy buena velocidad, sin mucho riesgo. Entonces no tengo que imprimirle tanta fuerza física. Por eso Lin Yunju, si uno se da cuenta, es un jugador que en sus piernas es muy fuerte, aunque no tenga un gran volumen físico, pero uno se da cuenta que la bola va supremamente rápido por su frecuencia. Ahora tenemos 3 comparaciones, y aquí es donde entra la gráfica del análisis vibroacústico. Tenemos una madera como la Pet Corbel, la Tiagua Polonia ZLC y la Marcos Freitas. Cada una me está marcando, en esa frecuencia que está marcando en la parte superior, es la frecuencia de reactividad. Esa frecuencia, si nos damos cuenta, la diferencia de cada una de las maderas es aproximadamente entre 1 y 2 milímetros, 1 a 3 milímetros. Y 1 a 3 milímetros me puede generar entre un 5 y un 7% de diferencia de energía. Entonces, pero también nos va, en el caso de que la madera la placa sea más gruesa, nos va a generar que haya mayor vibración.
al tener mayor vibración, hay jugadores que les encanta la vibración. Yo conozco 3 o 4, el subcampeón nacional en este momento le encanta la vibración. Y hemos tenido discusiones con Marco Tulio porque yo quiero bajarle un poco a la vibración, pero aumentarle también la capacidad de energía para que pueda generar también otros tipos de ataque. Y ya he simulado varias maderas respecto a eso. En este caso, tenemos otra, la Vizcarra, las Marcos Freitas, y nos damos cuenta que hay una diferencia tienen el mismo tipo de capas, pero los materiales son distintos. En un caso, los núcleos son 2 de Curie y 1 de Angiou, y la diferencia entre el coto y la limba. El coto es un poco más duro que el limba. Entonces, una madera como la Marcos Freitas, vamos a sentir que la bola dura mayor tiempo dentro de nuestra raqueta. Entonces, eso se llama tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que dura la bola dentro de nuestra raqueta, concentrando la energía para poder efectuar ese impulso. Y si nos damos cuenta, las diferencias de frecuencia, sí, no parecen apreciables, es muy pocos hercios o muy poco índice energético. Pero eso en un área de 150 por 153 nos va a generar gran energía, y también en el caso de las 3 maderas nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, la Vizcarra es la ideal en ese momento para un jugador que vaya a generar efecto. Es decir, un Timobol. Eso también depende del Arilate. No. El Arilate depende, ahí hay una traza, porque es que el tiempo es el tratamiento térmico que se le vaya a efectuar a esa madera. El tratamiento térmico nos va a dar mayor o menor dureza, y el Arilate y el Kevlar y la aramida son exactamente el mismo material. Aquí tenemos otra comparación. Ahora trae la madera de la Long 5, que es de 5.9, y si nos damos cuenta comparativamente, tiene 1 milímetro más respecto a la Timobola LC, pero es una madera inert. Eso genera que tenga una frecuencia casi de una diferencia del 7%. Ese 7% de energía que puedo perder hace que Malone pegue más largo respecto a T-Mobile. No, es de 0.1, sí. Es de 0.1 milímetros. Muy bien, gracias por la corrección. Pero esa diferencia de 0.1 es casi, mire la diferencia de frecuencia. Una es Inner, la otra es Outer. Entonces ahí tenemos que tener claro que tenemos maderas podemos tener maderas exactamente semejantes con el mismo material y comportamientos completamente distintos. ¿Por qué? Por la empuñadura, por la distribución espacial, e inclusive porque el núcleo sea más grueso que el otro. Y ahorita lo van a ver. Tenemos 3 maderas con exactamente el mismo material y todo el mundo dice que son exactamente iguales. Timobola LC, Vizcarra y Shanjikan. Son maderas completamente diferentes. ¿Por qué? Primero, comienza por la empuñadura. Son 3 empuñaduras completamente diferentes. Segundo, la cantidad de milímetros que tiene una madera respecto a otras son diferentes. Una diferencia muy pequeña, de menos de 0.1 o 0.2 milímetros, ya me puede generar una diferencia de velocidades en la aplicación. Lo que hace esto es que las raquetas, a largo plazo, tengamos que tener muy claro un estudio de ingeniería aplicada, un estudio biomecánico detallado del jugador que vaya dirigido al alto rendimiento. Y esto hace que muchas veces uno le dice a un jugador, mire, esta madera a usted no le sirve. ¿Pero por qué? Si es exactamente igual, tengo una Vizcarra y yo le digo, no, mira, a usted no le sirve la Vizcarra, usted necesita una T-Mobile. ¿Pero por qué si son exactamente iguales? Mire, no son iguales. Y eso en una simulación, que es la otra manera que uno debe hacer el análisis de diseño. En este momento me encuentro efectuando ese tipo de estudios. Hace que uno le pueda decir a un deportista de alto rendimiento, o de un rendimiento muy bueno, la diferencia entre ganar y perder.
Mire, más ejemplos. La T-Mobile Spirit, que era la versión anterior de la T-Mobile LC. Y mire la diferencia de tener. Tienen exactamente las mismas capas, tienen exactamente las mismas, eh, el mismo total. Entonces, podemos hacer que los jugadores mejoren su feeling en el momento de jugar. Lo mismo pasa con los cauchos para poder aplicarlo dentro del juego. Entonces, tenemos un jugador que no tiene feeling. ¿Cómo se lo desarrollamos? Escogemos una madera que vaya a generar una vibración un poco más alta de lo normal para que él la sienta. Entonces, así va a sentir un poco la bola. Y en Colombia, la gran mayoría, por déficit de desarrollo en edades tempranas, tienen problemas de feeling. Uno mira que hay jugadores que usted le puede sacar con muy buen efecto y no se dan cuenta que usted sacó con buen efecto, sino van metiendo la raqueta sin mirar. Y la botan. ¿Por qué? Porque no tiene feeling. No siente la bola. Y está mal escogido el caucho. Y está mal escogida la madera. Y el tamaño de la madera tampoco es el adecuado. La empuñadura es muy pequeña, muy grande, no está personalizada, no está ajustada a la mano de ese jugador, porque como recordemos, las empuñaduras son como los zapatos. Cada persona tiene un pie y una mano distinta. Y eso también es parte de la antropometría. Aquí tenemos una comparación con la Hurricane Long, tiene sus dimensiones, y si nos damos cuenta, la Marcos Freitas es un poco más gruesa que la mayoría, y esto hace que sea una madera muy buena para contragolpear, pero también una madera muy buena para bloquear. Es una madera intermedia. Entonces le quitaron prácticamente 1 milímetro, pasaron de 7 milímetros a 6 milímetros y generaron una madera muy aventajada y más liviana. Si tuviéramos una madera, como por ejemplo la Garandía, que es una madera de 5 capas, 6.9, que vibra un montón, por eso no pegó en el mercado, con una frecuencia alta, nos va a servir para bloquear, pero y va a sentir usted que la bola va a rebotar. Pero en realidad, entre más gruesa y la frecuencia sea más alta, no significa que la madera pueda generar más velocidad. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la vibración y la vibroacústica se transmiten. Entonces, si yo tengo que recorrer más espacio, esa vibración se va a comenzar a perder. La voy a sentir y se va a desperdiciar más energía. A largo plazo, eso me puede generar inclusive una lesión en el jugador. Vamos a seguir. Aquí tenemos, no siempre, y esto es una lección, no siempre los jugadores, lo que vemos a la vista es lo que realmente es. Tenemos dos casos. Fan Shendong, dicen que juega con una madera y en realidad está jugando con tapas de otra madera y una placa de Vizcaria. Esa Vizcaria está modificada, así que es una Vizcaria prácticamente mandada a hacer. No es posible que no sabemos si tiene 5.8, si tiene 5.6, si tiene 6 milímetros. Eso ya tocaría hacer un estudio más profundo. Inclusive, hace poco vi a Shang Jika en un partido jugando con una Super ZLC. Esa Super ZLC estaba modificada, estaba más gruesa, normalmente es de 5.8, esa madera tenía 6.2 por estudios. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por el mercado y por lo que los jugadores nos estén mostrando a la vista. Pasa lo mismo que en la Fórmula 1. No todo lo que vemos es la realidad. Y en el caso de Angie Quinn, él es patrocinado por Yasaka, tiene una madera de ALC, pero la diferencia que él ha tenido problemas es porque la Alnave es una madera un poco más dura, tiene un feeling muy alto, tiene una frecuencia casi de 1600 hercios, es una madera de 5.8, pero que el comportamiento es muy diferente a la Vizcaria porque tiene una capa, en vez de tener coto, tiene pianchonelo. El pianchonelo es mucho más duro y es una madera que a la hora de la verdad tiene mayor durabilidad, pero nos va a perjudicar en el momento del feeling para algunos jugadores por su dureza. Entonces se va a sentir es que la bola rebota. Gracias por su asistencia. Voy a abrir los micrófonos y invito a Marco que nos muestre, que nos cuente
ya pueden abrir sus micrófonos. Marco, por favor, abre tu micrófono, no hay problema. Y cuéntanos tu experiencia. Hemos trabajado ya varios tiempo, que nos cuentes tu experiencia con la selección Valle, sobre todo la femenina. Ahorita hemos comenzado un trabajo con la masculina. Ya es un entrenador que es experimentado y que hemos trabajado en este asunto. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Manuel, por la oportunidad que nos da de recibir esta información, que aunque es densa, es sumamente importante, pero mientras se tenga especialistas en cada área, trabajamos como un equipo transdisciplinario, ¿no? No solamente le decía en la entrevista que tuvimos en ese conversatorio, que detrás de una medalla siempre hay gente que ayuda y que comparte su conocimiento para ir al mismo objetivo, en este caso el éxito. Es el éxito, no es la medalla. La experiencia que hemos tenido con el material es que el cambio de una raqueta, el cambio del centro de gravedad o el cambio del centro de percusión, la adaptación a los esquemas de juego a través de los conocimientos que tiene Manuel, hemos logrado que atletas de cada esquema, llámese los esquemas de iniciación, de contrainiciativa, jugadores de media distancia con potencia o velocidad, jugadores de control, como es el caso de algunos jugadores que tenemos en el Valle, hemos trabajado a la par con esos materiales y eso nos ha dado los resultados que hasta ahora tenemos, sobre todo con la mayor. No sin olvidar que este equipo de mayor del Valle ha sido, por historia características, uno de los equipos más fuertes a nivel de Colombia. En la actualidad, las tres primeras jugadores del escalafón son Paula, Luisa y Natalia. Y dentro de ese proceso que podemos hablar, que fue el cambio mayor, fue el caso de Juliana Lozada. Le decía que está ahorita en las 50 de cadete del mundo y eso creo que es un logro importante que tenemos este equipo transdisciplinario que hemos logrado, que no es solamente el entrenador que está a diario, sino esta asesoría que tenemos con Manuel, con gente estadística, con esos intercambios que tenemos con los diferentes entrenadores, el caso de Freddy, con esas preguntas que siempre las personas buscan de hacerle a uno para lograr que ese conocimiento se enseñe. Y por supuesto, nosotros hemos logrado que cambios solamente por frecuencia de raqueta hayan aumentado velocidad en los golpes en jugadores, en el caso específico de Paula, el caso específico de Juliana y otros jugadores que hemos estado en la actualidad. Íbamos a iniciar el cambio, pero bueno, por la situación que tenemos no lo realizamos. Entonces, eso quiere decir que estos conocimientos compartidos nos ayudan a cada día mejorar. Y esa es la idea de este tipo de intercambio de enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Porque uno generalmente enseña, aprende de ustedes y de cada una de las preguntas, de cada uno de los intercambios, de las intervenciones, y enseña de lo que se aprendió, porque nada en la vida es una verdad absoluta, sino son verdades relativas. La única verdad absoluta es las escrituras, en el caso de los que creen en el Señor Jesucristo. Bueno, empecé a preguntar, a participar. Marco, ¿cuál es la indicación de qué tipo de madera debe tomar un niño cuando está comenzando? Cuando llega al salón de juego y pregunta con qué raqueta comienzo a jugar. Mira, siempre hemos tenido un inconveniente y es que casi siempre el niño chiquito y si tiene familia que juega, le damos los cauchos viejos y la raqueta vieja de papá. Una. Y si los papás no juegan, entonces por lo general lo que hace el vendedor es decirle, compre lo más caro. Eso ha sido un inconveniente que hemos tenido en Colombia desde hace muchos años y sé que en muchas partes de Latinoamérica pasa. Y lo que tenemos que hacer es, primero, tener en cuenta el tamaño y la edad del niño. Hay maderas supremamente buenas que en este momento
nos pueden ayudar. Una madera de carbono de 65 a 70 gramos perfectamente la puede usar un niño entre 4 a 7 años, que son más pequeñas en su tamaño. Son, además de eso, nos pueden ayudar a desarrollar sus golpes combinados con unos cauchos. Y aquí voy a hacer una aclaración porque si hay mucho problema con los jugadores cuando después crecen, y es que creen que porque le voy a montar un caucho blando, que el cual va a ser más liviano, nos va a ayudar en su feeling. Al contrario, la recomendación y las últimas tendencias dentro de la enseñanza del tenis de mesa es que el niño comience a usar caucho chino, no el más duro. Aclaro, no el más duro, pero sí un caucho que le permita pegar sus golpes con toda la fuerza y que esa madera sea también genere una masa muy liviana, porque estamos buscando maderas mucho más livianas que antes, golpeando con este tipo de cauchos. Entonces, una madera de 65, 70 gramos para un niño de 4 a 6 años perfectamente la puede usar. Yo tengo una hija y mi hija tiene 3 años y ya tiene una madera de 60 gramos y la usa. Y en este momento está utilizando esa madera, no la está utilizando con un caucho directamente, sino la está utilizando con un tipo de espuma. ¿Para qué? Para que ese tipo de espuma comience a desarrollarle el feeling al niño. Al desarrollar ese feeling, el niño, estando en la primera etapa, en la primera infancia que llamamos de desarrollo, va a desarrollar una kinestésica mucho mayor, va a desarrollar también una fuerza mayor porque va a poder imprimir toda la fuerza en su raqueta y además de eso puede generar un mayor avance en el momento en que ya vaya a enfrentarse a la mesa. Buenas tardes, Freddy. Espero estés muy bien. Ya puedes prender. Hola Manuel, ¿cómo estás? No sé si escuchan bien. Sí, te estoy escuchando, bueno. te sigue molestando un poco. Ok, bueno, quisiera aportar un poco de lo que has hablado desde que me alcancé a conectar. Bueno, de lo que tú hablabas de los jugadores profesionales no utilizan las raquetas, que algunas son solo las tapas. En noviembre del año pasado estuvimos en China, estuvo el defensa de Austria, Chen Weiqi. Eso. Él es de Yula. Sí. Él juega con un defense de Butterfly y juega con caucho Butterfly, los dos y un caucho siendo sí. Los jugadores comerciales, digámoslo así. Sí. O sea, él utiliza una placa de defensa Butterfly, pero él utiliza el resto, las tapas, Yula y etcétera. Exacto. Eso por una parte. Y bueno, conozco varios jugadores profesionales que conocí y hacen exactamente lo mismo. Sí. En el caso de lo que tú hablabas del Vizcarra, bueno, la experiencia que hubo en China era increíble porque todos jugaban con Vizcarra y con cauchos DHS, el provincial creo que es. Sí, el provincial, que es un poco mejor que el comercial. Lo que pasa es que los chinos hicieron un cambio y eso se llama eliminación de variables. Cuando tú tienes tienes 60 jugadores. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Eliminar una variable o eliminar 10 variables? Una variable, por obvias razones. Entonces, si yo pongo a jugar a todos los jugadores con la misma madera, pero yo les varío los cauchos, puedo generar un sistema. Pero sí no funciona en todo el mundo, porque a diferencia de China, en el resto del mundo no generamos masa. Y tenemos jugadores con características muy particulares por los tipos de enseñanza en zona. Tú ves que tú enseñas a un jugador y es muy diferente lo que le va a enseñar Guillermo Vega en Bogotá, a lo que le va a enseñar Marco Gómez en Cali, a lo que va a enseñar el Quintero en Tolima. Son completamente diferentes las metodologías y al no haber un método uniforme, no podemos tener volumen. Al no tener volumen, no podemos eliminar variables. Bueno, y pues la idea, lo que quería dar a conocer es que lo que dice Manuel, pues de que todos utilizan la misma raqueta y eso, pues es verdad.
O sea, no es como acá que cada quien utiliza la raqueta que nos vende el vendedor porque es la más costosa y esto. Y realmente es un tema muy interesante para todos los que están acá, porque pues muchas de las veces no nos preguntamos realmente qué es lo que necesitamos, ni a nuestros mismos jugadores los proyectamos con una base científica en este sentido para que tengan una mejor eficiencia en su desarrollo deportivo. Entonces, pues digamos, esto es un tema muy interesante. La verdad, muchas gracias Manuel por tocar este tema y pues la verdad, esto sería como mi aporte por el momento. No, y me parece súper importante, Freddy, porque ya nos conocemos al tiempo, tú conoces este trabajo desde sus comienzos prácticamente, y sabes que esto ha sido un poquito un esfuerzo propio, pero también el aporte de muchos entrenadores en Colombia, tenido contacto con otras personas, y ha ido mejorando poco a poco. Ahorita hemos llegado a un punto en que ya hay resultados, al menos de nivel nacional. Esperamos llegar pronto a otro tipo de niveles. Cristian Laverde, que participa, prende por favor. Hola Manu y buenas tardes a todos. Manu, mi pregunta es, ahora la tendencia es que con los niños sí. se tiende a utilizar, o sea, niños que entran a formación, Sí. a que por el mercado les venden o les muestran o les ofrecen más el tema de los cauchos económicos, por ejemplo, los Plestra, ¿sí? Sí, o Jinge o DHS. Que ahorita pues por economía son cauchos que se prestan mucho, sí, para poderlos adquirir. ¿Qué recomendaciones nos das con respecto a esos cauchos para los niños? Porque vemos que esos cauchos Jinge son muy pesados. Sí, ahí por lo menos, ahí yo tengo, va a ser un equilibrio, por eso precisamente hablaba de la madera liviana, dependiendo de la edad. Después de los 7 años, 8 años, ya un niño debe usar la madera que se debe utilizar para los partidos, y Freddy, yo sé que se dio cuenta en China que ya los niños usaban su madera común y corriente, e inclusive los acostumbraban porque el fortalecimiento ya muscular del aparato neuromuscular y la parte ósea ya tiene la capacidad de soportar ese tipo de presiones. Respecto a eso, normalmente, ¿qué se hace? El forehand siempre se va a tratar de formar desde el comienzo antes que el backhand. Y eso que el backhand es el movimiento natural del jugador. ¿Qué pasa? Yo recomiendo utilizar un caucho barato. Se puede armar una raqueta perfectamente con menos de $40. Perfectamente. Y unas raquetas supremamente buenas. De marcas que no es comprar Butterfly a toda hora, no es comprar Yula a toda hora, no es comprar Donic a toda hora. Nosotros podemos armar una raqueta con una Friendship, con todo Friendship, y nos queda tremenda raqueta, y con eso puede haber un campeón nacional con una Friendship. Y lo puedo apostar, y lo puedo demostrar. Y la raqueta me va a valer menos de $300,000. Ahí donde está, en que a los niños tenemos que inculcarles que no siempre lo más caro es lo mejor, sino que primero tenemos que fomentar su técnica, fomentar el feeling, fomentar sus buenos desarrollos técnicos y motores. ¿Sí? Ahí va el primer punto. El segundo punto, ¿qué es? Los cauchos sí, por lo general son pesados, pero el niño sí tiene la capacidad de soportar esa presión después de los 7 u 8 años. Y lo otro es que las cargas de entrenamiento que se trabajan en Latinoamérica son muy bajas, son supremamente bajas. Nosotros con Marco Tulio hemos discutido eso varias veces, y él mismo nos habla que nosotros, para desarrollar las famosas 10.000 horas, un niño en China la desarrolla en 3 años. Nosotros estamos demorando unos 8 y 10 años y hasta más. Entonces hay que tener muy claro que el desarrollo de eso, a veces hay que forzar un poco al niño a que debe esforzarse. Claro, al comienzo no va a ser el golpe completo, al comienzo no va a ser el golpe óptimo, y como nosotros somos felices de que, ay, venga, vino el papá del niño, ay, venga, que es que pase la bolita, venga, que se vea que pase la bolita porque el papá necesita ver que el niño esté mejorando. No, a veces no pagamos el esfuerzo para ser buenos, no se paga. Y ese esfuerzo significa sombras, ese esfuerzo significa preparación física, ese esfuerzo también significa de que los golpes se deben al comienzo ser difíciles. Por eso muchas veces los jugadores no desarrollan feeling, porque el caucho, a ser blando,
se va a sentir más fácil la bola y se va a quedar más tiempo en la raqueta. Pero ustedes pues le va a montar un caucho más duro, que es lo que usan los europeos, que es lo que ahorita están usando, que siempre han usado los chinos, inclusive los japoneses, que ya ellos dejaron de usar el caucho normalmente japonés, están llegando al punto en que están usando cauchos duros, pero tienen feeling desarrollado. Y eso se desarrolla en las primeras etapas. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Cristian. Hola, buenas tardes. A ver, le habla Cristian, de acá de Málaga, Santander. Perfecto. Agradecerte por la charla, de verdad muy productiva. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué influencia, tú nos hablabas de los mangos, verdad? Sí, de las empuñaduras. Sí, exacto. ¿Qué influencia tiene eso o en un niño, sí, verdad? Sí. Un niño, estamos hablando de niños de 4, más o menos de 4 a 7, 4 a 6. Sí. ¿Qué modificaciones se le deben hacer o cómo se debe trabajar eso con los niños? Los niños pequeños pueden usar, yo lo hablé inclusive en la ocasión anterior, hubo gente que se le invitó, pero pues de pronto ahorita hubo Sí, una no discusión puede diferente. estar. Nosotros hablamos precisamente de las empuñaduras. Los niños pueden usar empuñaduras de 100 milímetros, prácticamente de una persona normal después de los 7 años. Las empuñaduras para los niños menores de 7 años normalmente vienen de 96, 95. En el caso de esas maderas, nosotros tenemos que mirar los puntos de contacto. ¿Cómo podemos mirar esto? Le podemos pintar la mano al niño y que coja la empuñadura, pero que apenas la coja, la suelte. Esa es una. Otro puede ser poner plastilina. Entonces nos damos cuenta de cuáles son los puntos de mayor presión y los puntos de menor presión. Esto es una manera muy, y lo aclaro, muy básica. Cuando ya entra una persona como yo, que ya tenemos, uno tiene más experiencia, uno pronto puede desarrollar un método un poco más complejo, y ya nosotros entramos en una fase un poco ya hacia que ya el niño ya lleva 2 años, ya empezamos a investigar de qué juego le vamos a ir desarrollando de acuerdo a sus habilidades que ha visto el entrenador, qué niveles ha alcanzado y si se puede proyectar a un posible rendimiento a futuro. Y cuando hablamos de rendimiento, tenemos que hablar que ya lleve el niño 2, 3 años y ya esté metido arriba. ¿Sí? Que si no vemos que hay un desarrollo completo, si tenemos algún problema, no desde el punto de vista de la raqueta, sino el problema podemos ser nosotros como entrenadores y podemos ser nosotros como formadores. Cuando ya no hay resultados, tenemos que investigar, puede que no sea la raqueta, puede que el golpe esté mal hecho, puede que el niño no tenga la kinésica bien desarrollada, entonces ahí tenemos que observar. Entonces, tenemos que llegar a un punto que pueda desarrollar ese niño poco a poco, pero sí, las empuñaduras son normales. Y el tamaño de la raqueta, si se puede pequeño, sería lo ideal. Los cauchos, como dije, el caucho, sobre todo el del forehand, siempre va a ser más duro que el del backhand. Diego, ¿puedes intervenir? Gracias. Buenas, ¿me escuchas? Sí, claro, por supuesto. Mira, yo tengo una pregunta ya que estabas hablando de las raquetas, las maderas ya, que podías tener buenas raquetas a precios bajos. Sí. Mira, ¿tú qué opinas de lo que sería la rama Power G de DHS? O sea, por ejemplo, por lo menos aquí en la costa, el gran problema es que los niños que están comenzando no tienen los recursos o ni siquiera los niños, cualquier persona no tiene, ni le va a invertir mucho dinero. Entonces, yo por lo menos vi esas y quiero saber más o menos qué opinas. Bueno, ya, de hecho las he visto. Hay varias marcas también, como la Sunway F3, está también esa de HS, toda la línea G, que no pasa de... La más cara creo que está en $32, algo así. Esas maderas, la verdad, inclusive Malone estuvo usando la G5, que es de Arilete. Entonces, a mí me parecen maderas muy buenas a bajo costo. Y ahí llego yo tú llegas a tocar un punto de lo cual yo acabo de decir. Puedo generar un campeón nacional yo puedo ponerle a un jugador que ha sido campeón nacional esa madera y ganar. Alguna de esas líneas. Tengo que escogerla bien y tengo que cuadrarla, tengo que ajustarla, tengo que hacer absolutamente el proceso, pero con una madera bajo costo. Igual se debe hacer. Inclusive Malone usó esa durante una época. Entonces, a mí me parecen que son muy buenas maderas para los niños y para las personas que están en recreativo e inclusive en algunos que se pueden proyectar a rendimiento. No, el precio no influye muchas veces en que la madera trabaje o no trabaje bien. Tenemos es que quitarnos
esa venta de que lo más caro es lo mejor. Tenemos un jugador aquí que está presente, que es Cristian Laverde. Cristian Laverde es una madera que no pasa de los $35 y es subcampeón nacional de discapacidad en categoría 7. Y yo le armé esa madera, hicimos todo el proceso y quedó subcampeón nacional y ha sido ya campeón nacional. Entonces, ahí queda demostrado que no siempre lo más caro es lo mejor, es buscar lo que mejor se le acomode al deportista para que este pueda ganar, es darle las herramientas por baratas o costosas que puedan ser. Víctor Morales, dale. Hola, sí, buenas tardes. Sí. Yo fui el que comentó esta mañana acerca del tema de la producción de cauchos. O sea, lo que quise decir fue más o menos del punto de vista del mercadeo, y lo estaba aclarando que acá podemos fabricar maderas, pero quería saber desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que es la madera que más se consigue acá en Colombia? Y digamos, para abaratar costos en el sentido de la producción y el acceso al material para masificar el deporte. Bueno, tenemos muy buenos, primero empezando que tenemos muy buenos ebanistas. Segundo, que podemos tener una gran acogida. En Colombia tenemos más del 60% de las maderas que se pueden producir en el mundo con características muy competitivas. ¿Cuál es el problema? El costo de producción. Una maquinaria supremamente cara. Se necesitan unas cortadoras láser, se necesitan aglomeradoras, se necesitan prensas, se necesita un pegante especial, y te lo digo porque que yo estudié ingeniería agroindustrial y también tengo experiencia con maderas, y sé que eso es lo primero que hay que usar. Entonces su costo no es barato, pero la venta puede ser muy buena y puede ser una muy buena empresa. Y todo podría ser nacional y a un costo muy asequible a los jugadores. Lo que pasa es que sí, China produce en cantidades impresionantes, entonces es muy difícil. Marco Tulio nos ha dejado, tiene un entrenamiento en este momento. 2 minutos para cerrar, y les agradezco mucho su asistencia. Espero que hacer esto pronto. Ahorita voy a hacer una pausa, estoy en producción de algunos documentos, de algunos estudios, entonces no puedo hacer esto todas las semanas, pero yo en mi Facebook voy a publicar las invitaciones en su momento, invitación a algún webinar y algún conversatorio. Y pronto espero también pedirle a Freddy Aguilar que también asista, y a otros entrenadores que nos den su experiencia también sobre no solamente el tema de materiales, sino también otros temas que puedan servirnos dentro del tenis de mesa, y de una manera muy informativa. También les agradezco que hagan su aporte también compartiendo cuando exista la posibilidad de este tipo de eventos, porque entre más participen, entre más podamos compartir, también vamos a generar mayor información y también podemos generar mayor conocimiento. Entonces les agradezco muchísimo su asistencia, espero verlos muy pronto. Cualquier pregunta, con mucho gusto, a mi Facebook es Manuel Francisco Forero B. Manforer en el caso de mis otras redes sociales, y mi correo en Gmail es manforer. Así que cualquier pregunta, cualquier aclaración o cualquier petición de algún evento, con mucho gusto lo puedo atender. Inclusive recibo invitaciones también, puedo asistir, podemos mirar. Muchísimas gracias a todos y espero verlos muy pronto. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, gracias. Bueno. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Perfecto. Tengan una buena semana. Espero verlos muy pronto. Esta sesión queda grabada en mi YouTube. Está con mi nombre. Tengo un canal, comparto mucha información sobre entrenamiento, metodologías de entrenamientos, y pronto espero, si me queda el tiempo, de pronto compartir algunas cosas de mi información, de pronto un tipo más revista, algo menos formal, algunos detalles y alguna información. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, muy buena tarde. Hasta luego a todos. Hasta luego.